Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Muchísimas gracias por venir en esta tarde de lluvia, no voy a decir de toros, de fútbol, y todavía tenéis tiempo de llegar al partido, pero esta es una enorme excusa para estar aquí. Lo primero, gracias a Miguel y enhorabuena por este su festival, su primera Semana Negra, aunque es un viejo conocido, y gracias a todos los que estáis aquí año tras año fielmente, ya os conozco casi por la cara. Y bueno, estoy súper contenta de estar este año prácticamente de moderadora. No tengo libro, que es una buena excusa también para venir a Gijón, para celebrar los libros de los demás, los libros de los que me rodean, que son 4 grandísimos periodistas, 4 grandísimos escritores y encima gente maja. ¿Qué más se puede pedir? Los periodistas y el periodismo implica mirar la sociedad. Nos dedicamos a eso, a exponer nuestra mirada a los lectores de la sociedad. Pero también tenemos nuestro corazoncito, a veces también somos escritores de libros y también nos gusta que nos miren, ¿no? Vamos a reconocerlo. Entonces, os invito a mirar hoy a estos 4 grandes periodistas y escritores que se sientan hoy conmigo. A mi izquierda está Pedro Ballín. Da la casualidad de que los 5, incluida yo, hemos publicado libros en ARPA, que es una pequeña gran editorial de ensayo. Y los que voy a citar prácticamente están todos en ARPA. Pedro Ballín, a mi izquierda, quiero destacar sobre todo el libro de Me cago en Godard y C3PO en la corte del rey Felipe. Más tarde va a presentar el nuevo, no me voy a extender para no perder tiempo en cosas que vais a poder saber de otra manera. Gran especialista en cultura, en política, una mirada muy curiosa de la actualidad. A la izquierda está Sergio Fanjul, compañero mío en El País y también con una mirada sobre todo sobre la cultura y la sociedad muy particular y muy destacable. Y quiero destacar, que ahora lo he perdido, La España Invisible. La España Invisible fue tu último libro y El Padre de Fuego, el más reciente, sobre su experiencia como padre y como hijo. Bueno, a la derecha Ángeles Caballero, también compañera periodista y que ha escrito Los parques de atracciones también cierran, lo presentaremos mañana. Y el Dioni, Dioni, compañero también, y que también ha dejado huella con La España de las piscinas y algún otro libro. ¿Cómo se llama el segundo? Perdona, que ahora lo he perdido. El malestar de las ciudades. El malestar de las ciudades. Bueno, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de cómo se forja la opinión pública y la primera pregunta que os quiero hacer es, para empezar, ¿cómo lleváis la doble gorrilla, la de ser periodistas y ser escritores? Ángeles, ¿quieres empezar tú? Por ejemplo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y gracias a los que les ha parecido oportuno estrenarme porque es la primera vez que vengo a la Semana de Gijón y tan buena compañía. Bueno, la doble gorra, yo creo que con el periodismo y con el libro que he escrito no deja de ser una proyección, ¿no?, de la faceta que tenemos de una mirada. Tú decías, ¿no?, nos gusta que nos miren, pero a mí concretamente me gusta más mirar el mundo, ¿no?, e intentar contarlo con la mayor precisión posible. Yo creo que todo el que tiene cierta vocación de escritor al final lo acaba canalizando en el periodismo, que yo sigo considerando que es más un oficio que otra cosa, ¿no? Y luego con la escritura, con la literatura, pues es una mirada de
llevar el mundo, pero lo llevo bien esa doble, iba a decir doble moral, también tendré doble moral, pero esa doble gorra la llevo bien. Jorge, ¿tú sientes que llevas doble gorrilla o para ti es una sola en distintos matices? Sí, para mí es una sola. Yo mi último contrato de periodista lo tuve en el siglo XX y en pesetas, con lo cual ya he ido navegando en esta precariedad, que me muevo más en el terreno de la opinión, que no deja de ser la opinión, la crítica cultural, que no deja de ser hacer también cosas con palabras. Si tengo que decir alguna diferencia, es que yo cuando me enfrento a un libro tengo que tener claro lo que voy a contar y tengo que tener claro el índice y puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 índices hasta que ya después voy metiendo todo lo que se me ocurre, frases que encuentro por ahí o que se me ocurren, tal, las voy introduciendo, mientras que cuando quiero hacer un artículo más corto siempre es una imagen, el inicio. ¿Sí? Necesito el inicio y una vez que tengo el inicio ya puedo tirar y ya, como cuando empiezas a tararear una canción, sigues hasta el final. Y alguno, ahora seguimos por aquí, pero ¿qué es más gratificante? ¿Alguno de estos, a ti, por cómo lo has explicado, ¿te has encontrado que es más gratificante un producto que el otro, un libro o un artículo? Bueno, sí, porque el libro es más gordito y queda más y te viene la gente y lo firmas, y hablas con ellos y tal. Lo otro es, bueno, digamos lo que nos decían en la facultad, ¿no? La prensa de hoy envuelve el bocadillo de mañana, ¿no? Más pasajero. Pues ya en Internet Claro. ni eso. Ojalá sirviera para envolver bocadillos. Bueno, Pedro, tú, además de doble gorrilla de articulista, periodista y escritor, además te has metido, creo, a editor. Ahora tienes triple gorrilla. ¿Cómo llevas los platillos? Bueno, es que la parte que es bastante, en mi caso es totalmente accidental el escribir libros, porque el primero, que en realidad recoge muchas cosas que yo había, o a las que yo había dado vueltas en un blog que hacía con nuestra común amiga Emo Orue, en Divertinajes, un blog sobre cine, y ahí estaban apuntadas algunas de las cosas que luego compusieron Me cago en Godard, que fue una propuesta de la editorial. El segundo es una reescritura de un montón de crónicas que había publicado en la web de La Vanguardia, convertido en una crónica política, y el tercero fue un completo accidente porque el libro lo tenía que hacer Gomá y fue idea de Gomá que lo hiciéramos a la limón. Así que no termino de considerarme plenamente un escritor porque han sido como tres accidentes, ¿no? A raíz de mi buena relación con la editorial desde que llegué, pues yo fui arrimándoles más gente y fue la propia editorial la que dijo, bueno, pues en vez de arrimar la gente ya pacta con ellos el libro que vas a hacer y hazles las veces de editor. Así que todo es un poco fortuito, pero en realidad es muy grato porque, de hecho, esto creo que lo va a entender cualquiera. Cuando tú trabajas como periodista en el mundo actual, básicamente lo que vas a recibir del público, sobre todo, son gorrazos. En cambio, la gente con los libros es extraordinariamente agradecida y cariñosa. Te sientas en cualquier sitio a firmar libros y venga mucha o poca gente, la gente que viene francamente agradecida por lo que has hecho, es muy cariñosa con uno y en realidad es para cualquiera que necesite una terapia de recibir amor que realmente que escriba libros, porque el lector de libros con los autores, en los encuentros, en las firmas, en las ferias, es extraordinariamente cariñoso. Sergio, en tu caso, además, Sergio escribe en la sección de Cultura del País y yo que vengo de la política y también he pasado por la cultura, para mí, después de 20 años o así, que solo llevaba haciendo política internacional, cuando fui a cultura, en mi caso a Babelia, de repente descubrí un mundo maravilloso en el que a la gente le gusta lo que escribes, lo recibe bien, lo celebra frente a la política, que efectivamente solo caen chuzos de punta, ¿no? Tú, Sergio, trabajas en esa parte tan agradecida, ¿no? Bueno, ¿cómo lo llevas tú, esta dicotomía? Bueno, respecto a la sección de cultura,
de un periódico me parece interesante porque yo además hice carrera de ciencias, estudié física y cuando me metí al periodismo buscaba una perspectiva más panorámica, no hacer una tesis después de la carrera de física en una cosa muy particular. Yo hice astrofísica, ¿no? Pues en una estrella y tal. Entonces en el periodismo me interesaba la mirada panorámica y la sección de cultura es muy apropiada para eso, porque en cultura hablamos de política, hablamos de sociedad, hablamos de ecología, porque hay libros y novelas y ensayos que hablan de todas esas cosas. Entonces, en una sección de economía sueles hablar de economía, en una sección de política sueles hablar de política, pero en una sección de cultura la libertad temática es muy amplia porque las novelas hablan de economía, de política, de sociedad, de ecología, igual que las obras de teatro, los ensayos o, en fin, cualquier manifestación cultural, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece muy interesante. Y luego, respecto a la dicotomía entre ser periodista y escritor, me parecen oficios muy porosos, ¿no? De hecho, cuando he ido a trabajar como periodista al extranjero, allí utilizan la palabra writer, no hay redactor, ¿no? Entonces, es la misma palabra para un periodista que escribe que para un escritor que escribe, ¿no? Entonces, en mi caso soy una persona miope físicamente porque llevo gafas, pero también soy un periodista miope en el sentido de que me gusta mucho fijarme en lo que tengo cerca, y todos mis libros han tratado sobre cosas muy cotidianas, como el último, que es la paternidad, otro que tengo de paseos por Madrid. La columna que escribo en El País es desde un punto de vista callejero y bueno, yo empecé a escribir sobre todo en redes sociales, en blogs, cuando había blogs, ¿no? Como ha dicho Pedro, y en redes sociales. De hecho, tengo un libro que es recopilatorio de estados de Facebook, cuando Facebook era una red potente, no como ahora. Y también me ha ocurrido que muchas veces entre mis artículos, mis posts y mis libros ha habido una recirculación. A veces partes de libros han acabado en artículos y a veces artículos o posts han acabado en libros, ¿no? He hecho toda una ensaladilla, rehecho, ¿no? Y convertido en textos más largos, ¿no? Entonces creo que entre el periodismo y la escritura, en algunos casos, hay una porosidad muy grande de materiales, de ideas y de prácticas, ¿no? Que está siempre girando alrededor de la misma cosa. Muy bien, me gustaría preguntaros y a partir de ahí, por favor, interrumpidos, pedir la palabra, o sea, no hagamos así 4 turnos tan ordenaditos, sino que abramos un debate. Vamos a hablar de opinión pública. Los 5 somos articulistas, reporteros, estamos en radio, televisión, prensa, etcétera, en general. Pero nos encontramos con un mundo donde hoy la opinión pública se forja mucho, no sé si la mayoría o no, en redes, ¿no? También estamos nosotros en redes, pero en redes hay muchísimos seres, muchísimos individuos, y estoy pensando en Alvise, por ejemplo, en este nuevo ultraderechista, que se han colado y generan opinión pública directamente en las redes sin pasar por el periodismo. Entonces, me gustaría que desde vuestros puestos, desde vuestra experiencia de cada uno, nos contéis cómo se está forjando hoy la opinión pública, en qué ha cambiado con respecto a vuestra propia experiencia anterior. ¿Quién se anima? Pues voy a lanzarme yo. Bueno, yo, detecto... No es que yo me considere una persona pesimista, pero sí llevo el suficiente tiempo viviendo y padeciendo algunas de las cosas que recibimos las personas que, bueno, pues escribimos en medios y salimos en la tele o en la radio, todo lo que te acaba llegando a través de redes sociales, y lo que tengo la sensación es que la opinión pública se está formando ahora, lo digo desde un punto de vista lo más pragmático posible, se está forjando a través de frases muy cortitas formadas por un sujeto y un predicado. Hay una incapacidad que tenemos de ir más allá, probablemente porque llevamos vidas en las que tenemos muy poco tiempo. Yo lo digo también por mí misma, ¿no? Para analizar y profundizar. Yo creo que el hecho de que hoy en día no solo los más jóvenes, sino que también buena parte de los adultos nos estemos formando la opinión por mensajes muy cortos que duran lo que dura un tuit o lo que dura un vídeo en TikTok o un reel en Instagram, eso nos sirve de menú completo, ni siquiera es un aperitivo, es el menú y lo que digerimos. Entonces,
yo creo que eso tiene unas consecuencias, pues bueno, de que al final es todo basado en algo muy efímero, muy de brocha gorda, porque tengo esa sensación. Yo la última experiencia, y perdón por este momento de autocita, que he tenido y que veníamos ahora comentándolo, Berna, de camino hacia aquí, he escrito un perfil en El País sobre Iker Jiménez, se publicó el domingo. El propio Iker Jiménez lo compartió en redes, dando a entender que le había gustado. No es algo ni que me desagrade ni que me agrade, pero bueno, lo compartió, y las primeras 25 respuestas que recibió ese tuit fue decir cosas como que las furcias del País estamos insoportables y que, por supuesto, no iban a leer el artículo. Quiero decir, si ya no hay una capacidad de entrar en un artículo y por lo menos leerte el primero o segundo párrafo, el que sea una mujer que trabaja en un determinado periódico le sirve a un montón de gente para formarse su propia opinión de lo que concibe y de lo que prevé que tú has escrito y opinas, cuando ni siquiera era un perfil de opinión, era un perfil más bien, era un retrato de la carrera profesional de Iker Jiménez. Y creo que de esos ejemplos muchos de los compañeros que están aquí perciben algo muy parecido, cuando no peor. Y entonces es esto con lo que tenemos que convivir. No es ni vuelo ni mano, es la digestión fácil. ¿Quién quiere? Yo es que creo que hay un poco dos conceptos distintos. Por un lado está la opinión pública, que creo que se sigue rigiendo más o menos por las reglas de siempre, más o menos. Hay una cierta escala trófica de opiniones en la que es verdad que ahora se cuela gente con ninguna relación con el oficio y sobre todo con una escasa relación con la verdad. Pero es que la conversación pública es lo que creo que se ha degradado por las redes sociales, pero se ha degradado por el propio efecto de la democratización. En el periodismo que empezábamos a ejercer, estábamos como aquí, estás en un púlpito y tienes tú el micrófono y nadie te tose, a no ser que mande su DNI y una carta, y el director de un periódico decide que tienes derecho a tener voz en el debate. Pero no existe una capacidad de horizontalización de la conversación. Las redes sociales han sido un mecanismo brutal de democratización. Como todo proceso de democratización, tiende a bajar la calidad media de lo producido, digamos, ¿no? La calidad media de la conversación. Como pasa, hay un ejemplo que para mí lo explica muy bien lo que ha pasado con la conversación pública, que es el de las universidades. Cuando solo iban a las universidades los hijos de los ingenieros y los hijos de los abogados y altos funcionarios, registradores de la propiedad, etcétera, etcétera, las universidades daba gusto. O sea, era todo ello como una película del Club de los Poetas Muertos. Todos eran guapos, todos vestían bien, todos eran muy listos. Y en el momento que tú introduces la educación gratuita universitaria, pues evidentemente las universidades, la calidad media, digamos, de las clases, de las aulas, baja. Pero a cambio, el efecto es que la capacidad del sistema educativo para producir excelencia se multiplica, porque la cantidad de personas que procesas es mucho mayor. Pues en la conversación pública creo que ocurre un poco lo mismo, porque efectivamente todos los que estamos de alguna manera expuestos recibimos un castigo durísimo, un poco infantil también, en plan insultarte como te insultaban cuando estabas en la escuela, pero a cambio también hemos descubierto muchísimas cosas a través de las redes sociales. Hay muchas formas nuevas incluso de comunicar. Estoy pensando en los hilos de Pedro Torrijos sobre arquitectura, que seguramente si hubiera vendido ese proyecto a un medio de comunicación nunca habría llegado a convertirse en lo que se ha convertido hoy, ¿no? Y eso también es un beneficio de esa horizontalización, de esa democratización de la conversación. Y la parte mala es, pues eso, que se llena de reacciones descerebradas y violentas, como lo que contaba Ángeles, de alguien que no lee tu artículo y ya ha decidido que simplemente porque trabajas en un sitio y eres mujer, entonces eres una furcia. Pero creo que no debemos ser... Bueno, claro, la diferencia entre Ángeles y yo, aunque nos quedamos mucho, es que Ángeles es pesimista y yo soy muy optimista. Pero creo que lo que se ha roto es la conversación pública. Y en cuanto a la opinión pública, creo que el problema ahí ya es solo exclusivamente responsabilidad nuestra.
La opinión pública yo creo que no se conforma con lo que la gente dice en los programas o en sus columnas o en las charlas de radio, sino con la agenda de temas que tratas. Y si las agendas de temas sistemáticamente que abordan la inmigración como un problema gravísimo, como si nos estuvieran a punto de echar de nuestras propias casas, o no dedicas espacio a los desahucios pero sí a los ocupas, etcétera, etcétera, claro que tú estás degradando la opinión pública del país. Esto nos lo enseñaron a todos en periodismo, los que nos formamos en la carrera, que es que el primer deber es establecer la agenda de temas a los que vas a dedicar atención, porque un medio de comunicación, como todo el mundo puede deducir, no puede tratar todo lo que pasa en el planeta en media hora de telediario ni en 60 páginas de periódico. Entonces, creo que en cuanto a la opinión pública no es culpa de las redes sociales que se haya degradado, creo que es culpa de una cierta banalización del debate político, entendiendo por debate político lo que todo el mundo ve todo el rato y escucha, que son tertulias políticas, en las que las agendas de temas en los que concentramos la atención no contribuyen nada a una opinión pública educada en una democracia solvente. Claro. ¿Quién dispara? Sí, yo creo que, claro, todo invento, todo avance tecnológico relacionado con la comunicación siempre provoca un pánico social. Si uno lee a la Escuela de Frankfurt, parece que el fascismo llegó por la radio. Prácticamente no lo dicen así, pero se da a entender, uno lee Adorno y la difusión que tuvieron. Bueno, a ver, hoy en día la radio no tiene esa capacidad. Hoy tenemos la televisión, en su momento también provocó un pánico social. En su momento la imprenta provocó también un pánico social y se acusó de la reforma protestante, de las guerras, que bueno, algo de razón había. Pero todo invento, ya digo, provoca un pánico social y nosotros estamos en ese momento del pánico social donde hay muchos malestares que depositamos en las redes. Todo es culpa de las redes, todo es culpa de las redes. Ya estaba ahí. Yo creo que ya estaba ahí. No es que lo hayan provocado, lo hayan hecho nacer, no, eso ya estaba ahí. Y yo creo que lo que han hecho es conectar gente para lo bueno y para lo malo. Es decir, yo que soy de un pueblo, si tú vivías en un pueblo y no eras una persona normativa, estabas jodido hace 40 años. Pero jodido o jodida, absolutamente. Hoy en día te puedes conectar con gente y puedes ver que no eres la única persona en el mundo a la que le gustan estas cosas, que tiene esa orientación sexual, que tiene esa manera de pensar. Pero claro, en toda pandilla había 1, 2 o 3 patanes que al final se iban moderando porque su comportamiento era problemático. El resto de la pandilla le decíamos: no puedes ir insultando a la gente, no te puedes cocer todos los días y montar peleas, pues ya no vengas, vamos a las fiestas de no sé dónde y la lías. Y claro, lo que han hecho las redes sociales también es conectar patanes. Han conectado patanes de todo el mundo, gente que se da la razón entre ellos a través de foros, a través de donde sea. Y, efectivamente, la gente que insultaba a las mujeres y al final se le decía que no lo hiciera, lo puede hacer en las redes sociales de una forma gratuita. Y no tiene ninguna consecuencia, que es otra razón. Y yo creo que la opinión pública, si se conforma de alguna manera, es mediante gota a gota. Yo creo que es una cosa bastante más complicada de lo que parece. He estado la semana pasada en Portugal y estaba desayunando en un sitio y había 2 televisiones y me dio la sensación de 2 mundos. Había una cadena en un sitio que ponía Domingo Feliz y era un programa costumbrista, como el de TVG que se llama Luar, que dura todo el día y que son pues gente cantando, la tuna de no sé dónde, Menganito ha cumplido 100 años, hacen el cumpleaños de no sé quién, la Miss Vaca, todas estas cosas. Un programa de esta es una Galicia feliz, ¿no? Somos todos felices en estas tradiciones que nos hemos dado. Y en la otra televisión lo que había era sucesos, todo el rato. Sucesos no muy escabrosos, o sea, un robo en no sé dónde, un accidente en tal sitio, un apuñalamiento en tal otro, y claro, todo alerta, no sé qué. Y todo eso eran 2 mundos. Y yo creo que ver constantemente esas informaciones es el paso
que hay entre el siglo XX y el siglo XXI. El problema es que seguramente la televisión que da más sucesos y más cosas negativas tiene más audiencia que el que da cosas positivas, ¿no? Vamos a escuchar a Sergio. Sí. Bueno, uniendo un poco con lo que decía Dion y también con lo que decía Ballín de la agenda, hay un caso de cómo cambian las cosas que trato en mi libro La España invisible, que es el problema de la vivienda. Yo recuerdo que en 2008, cuando la crisis económica empezó el boom de los desahucios y el tema de las familias desahuciadas, pues surgió en el debate público y el sentimiento general era de indignación y de injusticia con esas familias desahuciadas. La PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, era una asociación heroica que llegó a recibir un premio del Consejo Europeo a Ciudadano Europeo del Año y, en fin, y existía cierto consenso sobre que eso estaba mal, ¿no? Y era un sentimiento que era compartido. Y pasado el tiempo, se dio la vuelta a la tortilla, digamos, y el mismo problema, que es el problema de la vivienda, empezó a enfocarse en los medios también, como decía Dion, y con esto de los sucesos, con el tema de la ocupación, ¿no? Entonces tú veías o ves cualquier programa, cualquier magazine matinal o de media tarde de ciertas cadenas y se está asustando a todo el mundo con el tema de los ocupas, que en cualquier momento bajas a comprar el pan, ¿no? Y cuando regresas te han echado de casa, aunque seas una ancianita y tal, ¿no? Entonces, bueno, casos como estos hay, pero lo común no es eso y es un problema que se magnifica y se cambia el punto de vista de la injusticia, ¿no? Pocos años antes la gente sin hogar eran víctimas y algunos años después eran los culpables, ¿no? Los delincuentes. Entonces, bueno, se ve cómo cambia así el enfoque. Es muy curioso también cuando empezó Internet. Fue celebrada y saludada como una gran oportunidad para la izquierda y para el progresismo y de hecho se hicieron cosas como coordinar los movimientos antiglobalización en Seattle, en Génova o el 15M, ¿no? Tuvo mucha repercusión en redes sociales y también, han dado el tiempo, se ha dado la vuelta a la tortilla y lo que parecía que iba a ser un instrumento de emancipación se ha convertido en una especie de charca de fascistas donde hay un montón de gente con nombres muy raros y con fotos de Blas de Lezo, de Don Pelayo y de referentes del nacionalismo español así un poco rancio y entonces de repente no sabemos cómo eso se ha dado la vuelta. Y creo que no se ha investigado suficiente el tema de los trolls, ¿no? Porque sabemos que están ahí, pero en realidad es una iniciativa que probablemente se haga desde partidos, estén financiados, hayan granjas de trolls, pero he visto algunas investigaciones, pero nada definitivo. Yo he intentado alguna vez ponerme a entrevistar por privado a los trolls que me acosan, pero claro, es imposible porque muchos de ellos probablemente sean empleados que manejan 5 o 6 cuentas, que trabajan en un sitio y entonces pues no están dispuestos a contar nada porque entonces se va la gracia, ¿no? Entonces creo que le damos una importancia a esto que igual no deberíamos tenerla porque esto es una cosa que está manipulada y en general a Twitter, ¿no? A X, como se llama ahora. Creo que es un mundo que parece muy grande para los que estamos dentro, pero que con respecto al resto de la sociedad no lo es tanto, ¿no? Y bueno, por lo demás, también tengo la sensación de que esto de las fake news y las teorías de la conspiración parece algo posmoderno y digital, pero en realidad siempre ha estado ahí, ¿no? El otro día estaba viendo unos documentales de Hitler que siempre van apareciendo una y otra vez en las plataformas y claro, ahí se ve cómo el antisemitismo en la Alemania nazi fue promovido con teorías de la conspiración, ¿no? El protocolo de los sabios de Sion y cómo Joseph Goebbels, pues bueno, era un genio de las fake news y sin necesidad de Twitter, aunque los nazis eran muy modernos en su forma de hacer propaganda y manipulación, pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que todas estas cosas son un problema y son un peligro real, por mucho que estén contenidas en las redes, ¿no? Porque al final creo que son una amenaza para la democracia. Pero fíjate, Sergio, lo que estás diciendo, nazismo, es decir, nuestra era y el funcionamiento de Twitter o X lo estás comparando con el nazismo. Decía, no, pero es que me gusta mucho cómo lo has traído porque me he quedado también con lo que decía Ballín de la democratización. Sí, Internet ha traído la democratización, una horizontalidad de la comunicación, pero resulta, bueno, de eso Humberto Eco nos advirtió con Apocalípticos e Integrados, pero quisiera reflexionar sobre esto. ¿Esa democratización es igualitaria? Pues va a resultar que no, porque precisamente lo que hace más ruido, la fake news, la noticia negativa, o sea, en televisión la noticia negativa, el ocupa que te ha cogido la casa mientras tú ibas a por el pan y que es mentira. Resulta que genera más morbo y más audiencia cuando no,
que está provocado por los propios algoritmos que favorecen ese troll, esa cosa negativa, entonces no es una democratización real, es una democratización donde la ventaja la tienen los ruidosos, ¿no? No sé, ¿quién quiere...? Sí, yo creo que ahí hay un empobrecimiento de la democracia que va mucho más allá del papel que podamos desempeñar es muy grave lo que estás diciendo, o no los periodistas. Me contó hace un tiempo una mujer brillantísima llamada Maite Taboada, que es lingüista computacional, y ella se dedica a revisar todo lo que tiene que ver con fake news y bulos en la esfera, o sea, vamos, en foros y en determinados sitios, pero me contó un ejercicio muy interesante que hizo el periódico The Guardian, que cogió durante una década, recopiló más de 70 millones de comentarios a sus artículos en la edición online del periódico. De esos más de 70 millones de comentarios, recopiló quiénes eran los perfiles de los y las periodistas que recibían más odio y más desprecio en el periódico. Y creo que no os sorprenderá si os diga que de las 10 personas más odiadas del Guardian, 8 eran mujeres y 2 eran personas racializadas. Con lo cual eso tiene una implicación que es más, y sobre todo era los artículos, o sea, los mensajes de odio y de desprecio eran especialmente feroces. Cuando una mujer escribía en la sección de moda no pasaba nada, pero si una mujer escribía en la sección de política o en la sección de tecnología era especialmente vilipendiada. Y eso puede tener una consecuencia que para los propios periodistas, los y las periodistas, puede ser de andar siempre con esa sensación de funambulista, de si te vas a caer de la cuerda y va a haber alguna red que te sujete debajo, pero eso conlleva a que haya cada vez menos personas que les apetezca estar en la conversación pública, porque hay un montón de gente que está incluso evitando participar en política o tener una participación activa en según qué cosas, o que haya hombres y mujeres que de vez en cuando tengan ciertos reparos en hacer según qué cosa por lo que van a recibir, porque sinceramente hay veces que no compensa. Eso conlleva en que hay muchísima gente, hombres y mujeres brillantísimos por ahí, que ante una oferta para tener algún tipo de vocación de servicio público, de tener una tarea que pueda ser importante e influyente, prefiera quedarse en su caparazón y que no le partan la cara por las dos mejillas. Bueno, me va a tocar... Es lo que más me gusta, me va a tocar hacer de tonto feliz. Eso que dice Ángeles es cierto, pero es que la democracia como concepto en lo político, pero también como concepto amplio en la sociedad, no es el gobierno de los mejores, sino el gobierno de todos. Y la democracia no es una meritocracia, no establece filtros de calidad. Con lo cual, es verdad que yo antes decía en las redes, pues cosas como lo que hace Pedro Torrijos, que si no lo conocéis os lo aconsejo que lo sigáis, que hace unos hilos de Twitter extraordinarios sobre arquitectura. Hay más, hay una cuenta que se llama Manuel de Barcelona, que hace unas piezas en hilos maravillosas sobre la comedia en el cine. Claro, estos son cuentas que han recibido el premio del aplauso de la propia red, ¿no? Y lo han conseguido por méritos propios. Pero claro, la democracia no es solo eso. La democracia es que Alvise se cuele y que no tengas un mecanismo para filtrarlo más allá que la aprobación del público. Entonces, perdona que te interrumpa, pero los algoritmos, sí, Facebook, etcétera, iba ahora a eso. Sí. Priman, Sí. ¿no? Priman los ruidosos. Luego, lo han reconocido. efectivamente, lo que parece... El suicidio, la anorexia, No, y determinadas cuentas por su orientación política decididamente. Es decir, claro. Bueno, sabemos O sea, lo que que ocurrió no durante el Brexit con Facebook, no es pero... un combate en igualdad de condiciones. No, lo que pasa que sí es extraordinariamente más abierto, participativo y horizontal que ningún otro modelo de conversación pública que haya existido previamente. Porque los modelos previos, evidentemente, eran filtrados por las empresas de comunicación, de forma que el porcentaje de población que tenía derecho, digamos, a subirse aquí y ser escuchado era ínfimo, ¿no? Mientras que ahora cualquiera puede, insisto,
hasta el Sí, más Luis. desarrapado y más bruto puede conseguir extraordinarios números de audiencia en redes sociales y estar inserto en medio de la conversación pública y ser conocido por todo el mundo. Pero es que los procesos de democratización son así. Luego, la parte donde sí se debería intervenir es la otra, es la de, en realidad a ti te dicen que este es un tablero en el que los dados giran y no están trucados, pero los dados sí que están trucados, porque claro, la colocación de los mensajes en Facebook o en Twitter, lo que lees, nadie sabe cómo lo ha priorizado el algoritmo. Todos leemos a gente que no seguimos porque nos salta todo. A mí se me queja muchísima gente que me dice que con los gilipollas que soy, que no me siguen, pero que me tienen que leer todos los días porque el algoritmo me pone ahí. Yo sé por qué me pone el algoritmo. Me pone el algoritmo porque como me zurran de lo lindo y contesto a todo el mundo, pues entonces hago barullo y el barullo es algo que prima, ¿no? Pero eso pasa con todo. Bueno, sabemos el caso de Facebook y de ¿cómo se llamaba? Cambridge Analytica, la compañía que trucó todos los algoritmos de Facebook para que el Brexit ganara el referéndum. Pero las incomodidades, sobre todo, es verdad que Ángeles ha puesto el dedo en la llaga. Cualquiera que lea los comentarios que se reciben en redes sociales sabe que la intensidad con la que lo reciben las mujeres y la violencia que se carga en los mensajes dedicados a las mujeres no tiene comparación con la que sufrimos los demás. Pero por otra parte, como yo siempre veo el vaso medio lleno, creo que a los que ejercemos, digamos, desde algún punto de jerarquía, que el propio periodismo es una especie de jerarquía, la comunicación desde una posición que ya no estemos tan extraordinariamente protegidos como estábamos hace 30 años y estemos muy expuestos a que la peña te diga que eres imbécil, y considerando que además, como decía Scott Adams, todos somos imbéciles, todos somos gilipollas, la diferencia es cuánto rato al día, pues está bien, es un proceso que yo creo que sirve. Y solo un apunte en cuanto a lo que decía del Guardian Ángeles Caballero, que me alegro que lo haya dicho, porque además Diony trabajó conmigo en un medio hace muchos años en Internet que tenía abiertos los comentarios. La gente que crea que hay violencia en Twitter es porque no lee los comentarios que hay debajo de las noticias en las páginas web de los periódicos, porque esa gente da muchísimo más miedo que nada que hayas visto en Twitter nunca. Diony. Claro, la atención negativa es atención. Yo empecé en deportes y en deportes teníamos que hacer un periódico de 70 páginas sin información la mayoría de los días. Entonces, hacer un periódico de 70 páginas sin información me refiero al fútbol. El resto de deportes sí tenían normalmente información, pero en el fútbol tenías que inventarte algo. Inventarte algo era provocar alguna polémica, una discusión, casi especular con algún posible fichaje, etcétera, etcétera, etcétera. Especular con alguna noticia, este entrenador va a ser destituido, para la siguiente temporada se piensa en no sé quién, fue penalti, no fue penalti, es decir, tenías que vender algo. Yo entiendo que este modelo de hacer las cosas, que además este modelo que era de bipolaridad, es decir, siempre en las tertulias era a favor o en contra, además fulanito, tiene que ser destituido, a favor o en contra. Entonces, bum, 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 ¿por qué? Porque ese ruido, esa polémica enganchaba más que una tertulia, digamos que una tertulia sosegada. Claro, es que ese formato funciona, pero yo creo que ese formato cansa también. Es decir, el suceso, y en este país tuvimos un periódico de sucesos que fue el más vendido de España, era el periódico El Caso. No se ha vendido nunca otro periódico como el periódico El Caso. Llega un momento que te cansa, claro. Es decir, siempre tienes que pedirle un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y si no te acaba cansando. Es un modelo que agota, mientras que las cosas basadas en la positividad tienen más recorrido. Yo sí, también creo que soy un poco optimista. Fanjul. Bueno, se me hace raro hablar aquí, ya me pasó ayer, porque hablas a la gente, pero la gente está mirando arriba, porque sales ahí arriba, y estaba pensando que, claro, cuando te ves ahí arriba también eres un poco como un youtuber o un influencer. Estamos en la época de ver a bustos parlantes en Internet,
Y claro, el otro día alguien se preguntaba que por qué la juventud estaba creciendo los sentimientos de derechas, ¿no? Cuando muchas veces se asociaba a la juventud cierta rebeldía izquierdista, ¿no? Que ahora eso como que está desapareciendo. Y quien respondía ponía como unas fotos de los principales influencers y youtubers que ven los jóvenes, ¿no? Y son gente que, yo qué sé, el Chocas, Jordi Wild, Roma Gallardo, bueno, algunos los conoceréis, que no dan explícitamente mensajes políticos, pero de alguna forma transmiten de forma banal y cultural ideas reaccionarias, ¿no? Sin ellos ser especialmente politizados, ¿no? Entonces, es muy curioso porque así se está llegando. Hay un caso muy llamativo ahora, que es el de Amadeo Lladós, del que probablemente hayáis oído hablar, que es un tío que está muy cachas, tiene muchos tatuajes, tiene el pelo rubio y tal, y él imparte una doctrina que es la de levantarse a las 5 de la mañana, ponerse a hacer gimnasia, flexiones, burpees, y que así, trabajando duro, ha pasado de pobre a una riqueza en la que él basa en tener muchos Lamborghinis, muchos Lambos, una mansión y tener a muchas mujeres, ¿no? Porque habla de su mujer y de sus amigas como objetos y como un premio a su esfuerzo, ¿no? Entonces, este tipo de ideología del esfuerzo que es reaccionaria también se difunde mucho. Yo veo a muchos chavales que están muy implicados en el crecimiento personal, en la gestión, en el management de las emociones, en este tipo de discursos no de lo social, no de lo colectivo, sino de la lucha individual y la competición por el triunfo. Y creo que es una cosa que está cambiando y que va a cambiar en el futuro el sentido común de la época, ¿no? Y es importante que entendamos eso. Por enlazarlo también con el periodismo, hace poco este Jordi Wild, que es uno de estos influencers que a mi juicio difunden ideas reaccionarias de forma banal, entrevistó a un periodista de renombre que es David Jiménez, que es exdirector del periódico El Mundo y que ha sacado unos libros ahora, bueno, de cierto interés sobre diferentes cosas y tal. Bueno, el caso es que este Jordi Wild presentó a su público a David Jiménez como el director del Mundo, un periódico que conoceréis, le decía a su público, un periódico que conoceréis porque igual lo tienen en casa vuestros abuelos o alguna vez lo han leído vuestros padres, ¿no? O sea, al público de Jordi Wild, a esa franja de edad, hay que explicarles lo que es El Mundo. Y lo explica diciendo que es un periódico que probablemente alguna vez haya visto en casa de sus abuelos, ¿no? Entonces, me parece muy significativo eso, o sea, me dejó flipando, vaya, y creo que desde la prensa tradicional, generalista, llámala X, no nos estamos enterando muy bien de lo que pasa ahí, ¿no? Aunque lo intentemos, pero creo que es problemático también. Sobre esto que cuentas, Sergio, os contaré una cosa, y es que yo recibo el periódico cada día en mi casa, soy suscriptora del papel y de la web, y me llega cada mañana a mi portal. Entonces, cuando estoy de viaje, le pido a mi hijo que lo meta en casa para que no se quede ahí, evidentemente, en el felpudo y tal. Y entonces, cuando llego, o sea, si he faltado 3 días, están pum, 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 los 3 periódicos. Si he faltado 8 días, pum, 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 los 8. Y yo le digo, lo puedes leer, ¿eh? O sea, y es que lo coge y lo pone ahí como si fuera, efectivamente, una cosa de abuelos. Y está informado, ¿eh? Mis hijos están informados, pero están informados de otra manera. Entonces, la pregunta es, si volvierais a empezar, si tuviéramos 23 años y entráramos en el mundo, ¿por dónde quisiéramos entrar? ¿Nos gustaría entrar por los lugares en los que estamos, es decir, publicar en El País, publicar en La Vanguardia, en La Marea, en El País, en Onda Cero, bueno, tú ahora en la SER, en Al Rojo Vivo, en La Hora estoy yo? ¿O quisiéramos entrar por otro lugar? O sea, si fuéramos como mi hijo, como aquel que entrevistó a David Jiménez, ¿qué diríamos? ¿Periódicos? Yo voy a YouTube directamente. ¿Qué haríais? ¿Qué haríamos? Yo creo que haría... exploraría cualquier otro formato que no fuera el que leemos y lo que hacemos a lo mejor nosotros y lo que leen cualquiera de las personas que están aquí presentes esta tarde. Quizá porque vivo con 2 estupendos hijos adolescentes, digo estupendos ahora que estoy lejos de ellos, no siempre opino lo mismo, que desde luego se informan por cualquier persona que no sea su madre, y su padre, que es periodista, tampoco.
Pero quiero decir, yo creo que estamos en un país en que el último dato que dio el INE dice que en España ahora mismo hay ya más mascotas que menores de 14 años en los hogares. Eso sí que no van a leer el periódico, las mascotas. Pero es verdad que yo creo que aquí, por lo que estoy viendo desde el principio, y no hay ningún menor de 18 o 20 años en la sala, si hay alguno que levante la mano, pero creo que no. Y tengo la sensación, coincidiendo con Sergio, en que están pasando cosas que ninguno de los aquí presentes estamos... Ojo, que igual nos están viendo por streaming. Bueno, no lo sé. Nuestros hijos están viendo, vamos, desde luego mi hijo en estos momentos está ya con la camiseta y la bufanda haciendo así para que esta noche gane España. No vamos, le da igual lo que me pase a mí si me parto la crisma en Gijón o no. Pero es verdad que yo creo que hay... o sea, podemos tener una actitud de... estos muchachos que no saben informarse y que ven a cualquier cantamañanas que les dice cualquier cosa, pero también yo creo que es importante que hagamos, o sea, todos hemos pensado eso mismo de nuestros mayores y de nuestros padres y de periodistas que hemos leído y que nos han parecido antiguos y que no entendíamos cómo a nuestros padres o a nuestras madres les podían admirar, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer, o yo haría un ejercicio de intentar mimetizarme con mi entorno ahora. Siempre cuento un poco lo mismo, que es que cuando en la pasada campaña de las elecciones generales Pedro Sánchez decidió acudir a ser entrevistado al podcast de La Pija y la Kinky, yo ya sabía quién era La Pija y la Kinky, no porque sea muy lista, sino porque para mi hija eran las personas más importantes de España, porque habían tenido a Rosalía, no porque habían tenido a Pedro Sánchez, sino porque habían tenido a Rosalía, dos personas que habían iniciado un podcast durante la pandemia. Me parece que hacer ese ejercicio de ver que sí, que hay muchos que les están vendiendo criptomonedas y no estudies y no te esfuerces, que no vale para nada y no vale para nada pagar impuestos. Todas esas ideas las están escuchando nuestros hijos y las estamos escuchando también nosotros si queremos adentrarnos ahí, pero creo que también hay cosas que se pueden hacer y yo intentaría hacer un esfuerzo de, si tengo 23 años, soy capaz de hacer casi cualquier cosa. Diony, ¿empezarías por TikTok, Telegram? ¿Qué harías? Yo no sé hacer otra cosa que escribir. Yo no podría hacer otra cosa. No soy una persona sociable, además, no soy una persona extrovertida, es decir, no sabría hacer otra cosa. Yo creo... bueno, ¿sabes hablar? Sí, bueno, sí, sé hablar, a veces balbuceo, me quedo en blanco y tal, pero sí, sé hablar. Pero vamos, lo que sé hacer es hacer cosas por palabras. Sí creo que no haría periodismo, iría directamente a escribir. Sí que quiero pensar una cosa y es, hablamos con cierta nostalgia. Bien, esa época de la conversación pública sosegada, esa época donde la gente leía el periódico, esa época donde la gente conversaba en el ágora sobre los temas candentes y tal, ¿esa época cuándo fue? ¿Esa época cuándo fue? En los 80. En los 80 era esa época. En los 80, donde morían 300 personas al año en actos violentos. No sé, a mí me invitaron a una cosa una vez sobre polarización también muy tremenda, de datos de polarización, y datos en Sudamérica, ¿no? Datos de polarización en Colombia, no sé qué. Y bueno, debemos pensar que hay polarización digital, pero la mayoría de estos países hace 40, 50 años se mataban. No había polarización digital, la gente se mataba directamente. Entonces, creo que pensemos que las cosas no están tan mal. No están tan mal. Nos va a pasar como con los ingleses, que se creen que pueden recuperar el paraíso perdido y no existe, ¿no? No, eso es un mensaje para gente de 50, 60 años. Hagamos esto grande de nuevo. No se refieren al imperio. No se refieren al imperio. ¿Por dónde empezarías, Pedro? Yo soy, aunque no lo parezca, soy exactamente igual que Diony, no, solo sé escribir. Pero a lo mejor si hubiera caído torcido para otro sitio, la razón por la que yo acabé estudiando periodismo es totalmente azarosa, como casi todo lo que he hecho en mi vida, y que fuera periodismo escrito también, y tiene que ver con amores de adolescencia, nunca consumados. Y lo que sí he descubierto con el tiempo es que, en realidad, aunque a mí, y Diony, que comparte mesa y mantel conmigo desde hace 20 y tantos años, ¿sabes? Que sabe que nada me gusta más que hablar.
Yo no sé hacer periodismo hablando y cuando empecé a hacer vídeos porque me lo pidió el periódico, lo intenté de muchas maneras y al final decidí que lo iba a hacer de la única manera que sabía hacerlo, que era escribiendo todo lo que voy a decir hasta las pausas. Y yo grabo vídeos que están guionizados hasta la última coma y no sé hacerlo de ninguna otra manera. Pero en TikTok los vídeos buenos también están guionizados. Me parece bien. No es incompatible TikTok con la planificación, ¿no? Soy compatible con el presente de alguna manera. Pero creo que, no lo sé si es para todo el mundo, porque yo no soy extraordinariamente vocacional, pero de hecho mi trayectoria profesional tiene un montón de elementos absolutamente azarosos, como cuando empecé aquí en Asturias, la forma en la que decidí irme, que acabara trabajando en un digital, luego en un gratuito, luego el regreso a la prensa convencional. Todo tiene un montón de contingencias que se van cruzando y lo mismo que haber hecho sucesos, haber hecho información de patrimonio, de economía, y acabar en el Congreso de los Diputados o fundando unos premios de cine. Entonces, me resulta completamente imposible pensar qué haría si cayera en el mundo de hoy y tuviera que empezar en porque entiendo que lo que nos preguntas es en este paisaje, en este ecosistema en este de comunicación. Bueno, pues seguramente tiene toda la pinta que yo me acabaría convirtiendo en un predicador, solo que llevaría los sermones muy bien escritos para Pero mira, este asunto de la prédica, antes sí, como tú has sacado el tema de Albise y Sergio ha hablado de Llados, yo sí que creo, fíjate, que Llados es mucho más peligroso que Albise. Y creo que Albise es un accidente electoral y que en las próximas elecciones seguramente desaparezca a corto plazo, será flor de un día. Y espero que no rompa muchas cosas en el tiempo que esté dentro de la política, pero en cambio ese tipo de fenómenos como el de Llados creo que conforman un nuevo sentido común para los adolescentes y no tan adolescentes, que sí pueden suponer un cambio cultural importante. Yo como Diony no creo que hubiera una edad dorada. Creo que los norteamericanos pueden pensar que la edad de oro del periodismo fueron los años 70, pero creo que cualquiera que tenga acceso a una hemeroteca en España tiene que concluir que la edad de oro del periodismo en España es esta. Es verdad que como hay tanta basura, parece que es la peor de las posibles, pero es que al lado de tanta basura hay muchísima más excelencia de la que ha habido nunca, muchísimo más periodismo sofisticado en todas las ramas. El periodismo es muchas más cosas que la política y que la oferta de comunicación de calidad de nuestro oficio nunca había sido tan amplia como lo es hoy, aunque cueste mucho verlo porque a la vez hay cuatreros por doquier esperando para colocar sus fake news, ¿no? Sergio, ¿qué harías si empezaras ahora con 20 años? Una cosa, bueno, una broma. Por lo que decís, el tal Llados lo que ha hecho es inventar la regla de San Benito, ¿no? Protestante, en versión protestante, pero es la regla de San Benito. O sea, levantarte a las 5 de la mañana, hacer ejercicio y tal, es la regla de San Benito, al fin y al cabo. Protestante, es decir, dedicada al capital, pero ya está aquí la broma. Bueno, pues yo estaba pensando que igual si tuviera 23 años me gustaría ser músico o DJ, porque me parece que la música tiene una emotividad y un sentimiento de comunión muy diferente a la escritura, ¿no? La escritura, alguien me dijo una vez, la literatura es una cosa que ocurre entre alguien que escribe en pijama y alguien que lee en pijama. Y entre esos dos pijamas está la industria del libro, ¿no? La editorial, la distribuidora, la librería, todo eso ocurre entre dos personas en pijama, ¿no? Entonces, claro, la comunión entre autor y escritor es muy diferente, ¿no? Porque ocurre en diferido. Por mucho que te guste un autor, nunca vas a vibrar con él juntos. Lo más parecido es que te firmen en la feria del libro y no es lo mismo que cuando eres músico y te subes, o DJ, y te subes a un escenario y la gente delante está saltando, cantando, bailando contigo y viviendo una experiencia de comunión en ese momento, ¿no? Entonces a mí eso me gusta mucho. Yo a veces recito poemas, pero tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces yo a veces me hubiera gustado eso. Hice mis pinitos, pero fracasé. Así que... Y luego respecto más a la comunicación,
También me hubiera gustado, o incluso me gustaría ahora, ser youtuber, porque, bueno, como Ballín, que hace vídeos y tal, pero me da mucha vergüenza. Y si antes hablé muy mal de los youtubers y tal, y he sido un poco juvenófobo y tal, me gustaría también decir que hay una parte de YouTube que es maravillosa, que también hace gente joven, y que hay canales de YouTube fantásticos sobre temas como música, política, diseño, arte, historia. Hay gente muy valiosa haciendo divulgación en Internet, en YouTube, de forma además con mucho desparpajo, con mucha naturalidad, de una forma muy divulgativa para todo el mundo y que llega también a los jóvenes, y que no todo YouTube o no todo Internet es Amadeo Lladós o Jordi Wild o toda esta gente así un pelín rancia, sino que hay gente muy talentosa y que merece que aquí también rompamos una lanza por ellos, ¿no? Ya que estamos hablando del tema. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Yo os animo a quedaros con el mensaje el de todos, pero Ballín ha dicho, hay un gran periodismo que se está haciendo. Desde luego en esta mesa creo que está representado. Confiad en los buenos periódicos, confiad en los buenos medios. La clave de ser lector es saber distinguir dónde está leyendo o viendo o escuchando las noticias una persona, ¿no? Si en la cadena que te está presentando la ocupación como si fuera cada día o la que te está presentando el desahucio. Yo creo, bueno, estoy segura de que vosotros sí sois grandes lectores y grandes consumidores. Aquí tenemos todo representado, prensa, radio. Yo ahora mismo estoy haciendo un podcast de libros también. Los grandes medios y grandes periodistas, como dice Fanjul, o grandes divulgadores también pueden estar en YouTube, pero quedaros con las buenas fuentes de información. Muchísimas gracias a los cuatro y muchísimas gracias a vosotros. Un aplauso. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.